السلام عليكم mis amores والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, para mí hoy es un día muy feliz, estoy súper contenta y me siento... es que no puedo con la felicidad, la verdad, no sé ni qué decir. Hoy tenemos en el canal a Mardia Herrero y a Rafa Millán del canal Platonizante. Alhamdulillah, muchos de vosotros ya les conocéis, yo soy muy fan, lo sabéis. Y inshallah hemos hecho un canal, un vídeo en su canal, inshallah, que os lo voy a dejar abajo para que lo vayáis a ver. Le deis like y os suscribáis al canal, como bien dice Rafa. Y aquí tenéis la segunda parte, inshallah. Y si venís del canal de Rafa y de Mardia, bienvenidos, inshallah, sentiros en casa. Assalamu alaikum, Rafa, assalamu alaikum, Mardia, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, encantados y como dices tú, en casa. Nos sentimos aquí en tu canal como en nuestra casa. Muchísimas gracias. Igualmente, encantada de conocerte y de hablar contigo un ratito. Alhamdulillah. Alhamdulillah, muchísimas gracias. Bueno, hoy me gustaría hablar con vosotros, o sois vosotros los que nos vais a presentar un poquito, el mundo de Tasawwuf, ¿vale? A veces cuando empezamos con el Islam o empezamos a interesarnos un poquito más en la espiritualidad del Islam y queremos ir un poquito más profundamente o a lo profundo, nos encontramos siempre con Tasawwuf y nos suele dar un poquito de miedo porque solemos escuchar muchísimas cosas o nos parece un poquito raro o es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces a mí me gustaría que inshallah hoy presentarais a mis amores este mundo que lo conocéis muy bien, inshallah. Y me gustaría, la primera pregunta que me gustaría preguntaros es ¿cómo empezaríais o cómo se lo presentaríais a una persona que no sabe qué es Tasawwuf? Pues buena pregunta, porque es que ponernos a nosotros como ejemplos de tasawuf o de sufismo, pues un poco complicado, ¿no? Porque estamos como intentando estar cerca de alguno que esté cerca de uno que esté en tasawuf, ¿no? Con eso nos conformamos, ¿no? Sería. Para mí sería como la vía del sabor. Es decir, uno puede vivir la forma religiosa como algo externo, como una serie de obligaciones, una serie de preceptos, unas cosas que hay que hacer, porque se supone que nos espera al otro lado el paraíso y si no las hacemos nos espera el infierno, y entonces las puedes vivir así, ¿no? Con esa sensación de que, como que la religión ejerce como un poder casi policíaco sobre ti, o se puede ir, se puede meter uno en profundidad, en un océano en el que empieces a saborear las cosas desde el fondo de tu corazón y empieces a asumirlas porque tu corazón las ama y empieces a vivirlas porque tu corazón se nutre de ellas hasta tal punto que hacer, por ejemplo, que ayunar no te genera hambre, sino que te da una revelación. Que rezar no es algo que tengas que hacer 5 veces al día porque si no va a haber un castigo muy grande, sino que lo haces porque es cuando te comunicas con la divinidad y cuando consigues que tu corazón entre en contacto completamente con esa realidad, ¿no? Con ese absoluto, con esa realidad que está más allá de toda palabra. Entonces el sufismo para mí por eso lo llaman el camino del corazón, sería un camino de interioridad en que conseguimos vivir desde el fondo de lo que nosotros somos y desde aquello que nos corresponde de manera más profunda y de manera más esencial, ¿no? Algo así. Oh, qué bonito y qué interesante lo que dices, ¿eh? Cuando yo empecé a conocer a musulmanes y a irme adentrando poco a poco en el Islam, una de las cosas que más me sorprendió es la grandeza que fui encontrando, ¿no? Cómo había una enorme cantidad como de dimensiones y de niveles diferentes para todo el mundo, ¿no? Y entonces alguien lo podría entender de una manera, como decías tú, más externa o más exterior, que a veces se identifica con el fiqh o con la sharia, y está bien, ¿no? Y es un primer nivel y tal vez sea un nivel, digamos, fundante, como un cimiento necesario para todos, y luego el camino interior de la tarika o del sendero espiritual, ¿no? Para el que lo quiera o el que lo quiera vivir de esta manera interna, como dice Mardia, ¿no? Buscando siempre pues la realidad, ¿no? La hakika, ¿no? Podríamos decir algo así, ¿no? Claro, nosotros ¿cómo podríamos decirlo, ¿no? Pues como españoles y occidentales entramos en el sufismo y en el tasawuf porque nos roban el corazón, porque cuando empezamos a conocer a las gentes que lo practican y este saboreo, ¿no? Lo llaman Ajel al-Zauk, y perdonad mi árabe, los que sepáis hablar árabe en el canal de Asia, que yo tengo un árabe así de Burgos, ¿no? Como de Burgos. A nivel usuario, un árabe paleto de muy bajo nivel. Y entonces poco a poco fuimos encontrando gente, ¿no? Especialmente en nuestro caso Sheikh Nazim, el maestro chipriota de la Tariqa Naqshbandi, que nos fue abriendo y robando el corazón, y a partir de ahí fue como entramos. De hecho, todo el aspecto externo
para nosotros al principio era muy problemático, ¿no? Y yo no ha habido ni siquiera una pequeña cosa que yo no haya visto cuando yo iba a los dhikr al principio, cada una de las pequeñas cosas, desde la forma de vestir, los hombres llevaban barba, muchas mujeres llevaban velo, la forma de hacer el salat, haciendo suyut en el suelo, todo esto me espantaba y me echaba para atrás, agitaba en mí una serie de imágenes, tal vez debido al discurso de los medios, un poco casi desagradables, ¿no? Y tuve que ir haciendo un proceso como de dentro a fuera, ¿no? Desde el corazón, desde esa experiencia y esa dulzura y esa ternura espiritual, esa apertura, esa conexión que yo encontraba en el dhikr y en los círculos del recuerdo divino, ¿no? Para que poco a poco se fuera expandiendo y empezar a entender también la parte externa, ¿no? Algo así. Pero debe ir junto, ¿eh? Para nosotros pensamos que la parte interna sin la parte externa está tan coja como la parte externa sin la parte interna. Lo ideal es que vayan las dos a la vez. Y hay muchos grandes autores del Islam tradicional, como Imam al-Malik o al-Tirmidhi, incluso autores de los que se suelen utilizar para atacar el sufismo, hablan bien del tasawuf y hablan bien del sufismo, ¿no? Me parece, es que no recuerdo ahora porque nos pillas así un poco de improviso, si era Imam al-Malik, ¿no? Quien decía que la sharia sin tasawuf es como una cáscara vacía y el tasawuf sin sharia es como una locura o una voladura, ¿no? Se necesitaban como ambas cosas, ¿no? Así es. Sí, subhanallah, me ha encantado lo que habéis contado y lo habéis contado hemos hablado con mucha franqueza, porque a veces pensamos, no, la imagen exterior, decimos, vamos a hablar con una persona que sigue el camino del tasawuf y nos va a decir, sí, yo soy un sufi, soy muy guay, soy muy no sé qué, esto es lo mejor, o como que te va a invitar y te va a decir, venga, este es el camino, ven, que todo lo que estás haciendo está mal o tal, y es todo lo contrario, subhanallah. La primera vez que yo reconocí a un sufi de mi vida, cuando le vi y le escuché hablar, dije, este es el único musulmán verdadero que he conocido en toda mi vida. Porque imaginaros la belleza del corazón que él tenía y la luz que tenía, que salía por todos sus poros y era algo innato en él. O sea, la luz que tenía ese hombre, no había otra luz parecida, alhamdulillah. Y me parece genial que incluso nos identifiquéis, subhanallah, como sí, somos sufis, no sé qué, lo tenemos todo hecho, alhamdulillah, hemos llegado y ahora os esperamos a que lleguéis a nuestro nivel, ¿no? Es un camino del corazón. Y a mí me gustaría que profundicéis un poquito qué significa el camino del corazón para vosotros, cómo lo vivís diariamente, o sea, un sufi, cómo vive su vida diariamente, cómo se toma el café, cómo desayuna. Ajá. Bueno, pues el sufi se toma el café con las manos y en taza, ¿no? Y el mejor café turco fuerte, ¿no? Cuanto más fuerte el café, mejor. Pues nos decía Maulana muchas veces, Maulana, ¿no? El maestro, Sheikh Nazim, el maestro de la Tariqa Naqshbandi, aunque nosotros amamos y respetamos a todas las turuk, ¿no? Hemos conocido gente en muy diferentes turuk y la gran mayoría de ellos o todos ellos nos han gustado y nos han robado el corazón. Se ha dado tal vez la casualidad que hemos conocido primero a Maulana, porque Dios ha querido que así sea, estaba en nuestro decreto, entonces hemos seguido esa vía por afiliarnos a un maestro que nos parecía la manera más seria tal vez de seguir el camino, pero igual podíamos haber estado en la Tariqa Shadiliya o en la Qadri o en cualquier otra, o incluso fuera de Tariqa, si hubiera sido todo de otra manera, ¿no? Dios sabe, porque es así. Pues nos decía Maulana que el sufismo es una fábrica de ceros, en el que lo que se trata es de llegar a ser nada. Otras escuelas, nos decía, esto lo decía él, Maulana Sheikh Nazim, decía, otras escuelas te enseñan a ser algo, ¿no? Te quieren dar un título, tú empiezas a estudiar 5 años y eres abogado, o eres médico, o saques con un título de arquitecto y así ya eres algo, o eres alguien en la vida. Ya, pues el tasawuf sería la escuela para llegar a ser nada, ¿no? Para ser nadie, quitarnos todas las capas o todas las falsas identidades y volver a nuestra fitra, a nuestra naturaleza verdadera y original, que es ese vacío o ese cero en el que somos perfectos siervos de Dios, en el que nosotros no ponemos nada de nuestra parte, sino que ponemos nuestra vida entera al servicio de la divinidad, ¿no? Nos hacemos Abdullahs verdaderos, ¿no? O Amatulahs verdaderas, y de esa manera, si Dios quiere, siendo nosotros un cero, pues la divinidad, que es la unidad, el Ahad o el Tawhid, se pone a nuestro lado y ya somos un 10, como una totalidad completa, pero no porque nosotros hagamos nada más que vaciarnos de nosotros mismos, ¿no? Ese es el objetivo, y yo estoy, Mardia está un poco más cerca, pero yo estoy infinitamente lejos de conseguirlo, ¿eh? Me peleo cada día con los aspectos más burdos de mi ego, ¿no? No soy capaz de someter a mi ego. Yo cuando dices cómo vive un sufí, pues enseguida voy al sufí que he conocido, porque he estado muchas veces en su casa, Maulana Sheikh Nazim, ahora es su hijo, el maestro de nuestra tárica, Maulana Sheikh Mehmet, pero cuando yo conocí el sufismo, lo que hice es conocerlo a él. Y yo recuerdo la primera vez, esto lo he contado en mis libros, la primera vez que yo me asomé a su mirada, de repente me di cuenta de que esa persona estaba más atenta a mí de lo que había estado nadie jamás.
Yo lo conocí con 26 años, nadie me había mirado nunca con tanta atención como aquella persona, ¿no? Como aquel sufí. Y cuando hablo de atención, hablo siempre de una atención ligada al amor. Nadie me había mirado desde un lugar tan profundo, nadie había proyectado menos, en el sentido de que no me había puesto nada que yo no tuviera, ni veía en mí nada que yo no fuera, y nadie había sido capaz de ir tan a mi esencia, ¿no? De verme en mi individualidad, de verme tal cual era, ¿no? Entonces esa mirada para mí fue completamente transformadora. Y luego todo lo que había alrededor de él en su cotidianidad, yo siempre he dicho que no había trampa ni cartón, era todo de verdad. Tú podías estar cerca de él continuamente, vivíamos los que íbamos a visitarlo en su jardín, alrededor de él, y entonces le veías cómo hacía la ablución, le veías cómo comía, le veías incluso cuando descansaba un momento, a lo mejor por la tarde, le veías medio tumbado en el sillón y lo estabas observando continuamente. Y veías a sus nietos mirando la televisión, y la sensación siempre era clara, es decir, era una persona de una entrega completa a lo real. Estaba totalmente atento, no solo a mí, sino a todas las personas que aparecían, pero también estaba atento a cómo crecían las flores, atento a los movimientos de los gatos, atento a las bocinas de los coches. Era una persona con una capacidad de acogida, con un corazón, con una capacidad de acogida radical, ¿no? Era una persona totalmente entregada y al servicio de los demás. Tenía 80 y muchos años cuando yo lo conocí, al servicio de los demás, pues 14, 15, 16 horas al día, ¿no? Y el resto del tiempo estaba en oración. Estaba en lo vertical la mitad del día y en lo horizontal entregado a la gente la otra mitad del día. Yo creo que a nosotros, como somos, digamos, occidentales o universitarios, entonces somos como maestros de la sospecha, eso fue lo que realmente más nos convenció, ¿no? Poder ir allí y tocarle directamente, ¿no? Y darnos cuenta de que, como tú dices, era de verdad, no había doble fondo, no había ninguna trampa ni ningún engaño, sino que era un hombre con una entrega, y eso es algo que no se puede fingir. O sea, un ser humano no puede intentar hacer eso, no por algún lado explotaría, ¿no? Él estaba, para mí, ¿no? Hasta donde yo soy capaz de ver, él realmente había trascendido su ego, él no tenía una individualidad o una egolatría o un egocentrismo como lo tengo yo, sino que estaba de verdad sometido a la voluntad divina 100%, era un musulmán verdadero, ¿no? Y además él nos decía todo el tiempo esto, porque luego sus consejos eran muy sencillos, nunca había gente que iba esperando que les diera como grandes aperturas o consejos espirituales, Maulana, dame un zikr especial o dame algo para crecer, y Maulana siempre decía, pero comes bien o estás trabajando, ¿en qué trabajas? Pues trabaja el campo, ¿no? O cásate, para ti vendría muy bien que encuentres una mujer o un marido, ¿eh? Cosas así casi siempre muy cotidianas y muy sencillas, ¿no? Porque como decíamos al principio, él vivía su espiritualidad a todos los niveles, tan espirituales, tomarse el café, como casarse, como estar en oración, ¿no? Todo tiene su encaje, ¿no? Nada está creado porque sí. También tenemos un cuerpo con unas necesidades que hay que atender, y todo eso forma parte de la vida del verdadero sufí o derviche, como se veía en el caso de Maulana, ¿no? Así es. Hoy justo, porque falleció el 7 de mayo del 2014, hoy hace 6 años que abandonó su cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y luego aparte, una última cosa quería decir, cuando tú te ibas acercando a su presencia, todo se llenaba de luz y de belleza, es decir, las flores lo buscaban, su jardín tenía unos olores que yo unos perfumes que no había olido jamás, y a la vez empezaban a suceder muchos milagros. Según te ibas acercando, empezaban a resolverse incluso cosas psicológicas, nudos psicológicos, cosas que tú no conseguías resolver, se disolvían, por así decirlo, por el mero hecho de estar cerca de él, ¿no? La mirada se limpiaba y toda tu alma se purificaba solo por estar cerca, ¿no? Yo creo que también hay que subrayar para este canal especialmente de nuestra querida amiga Asia que Sheikh Nassim, como todo el mundo en el Tariqa Naqshbandi por lo menos, era 100% islam o con sello de garantía, ¿no? Porque todo el rato era hacer toda la práctica, todos los salat con todas las sunnas, todos los ayunos voluntarios y todo basado como en el hadith, en el Corán, de tal manera que era llevar como el islam también incluso en la parte exterior como al límite, ¿no? Entonces incluso en las cosas como en la forma de
de vestir o de caminar, todo el mundo estaba en esa imitación de la Sunna o intentando imitar al profeta Muhammad, la base con él, ¿no? Entonces también estaban esas cosas, que eso era lo que, insisto, a mí al menos al principio más me chocaba, ¿no? Porque yo había tenido ya un recorrido de búsqueda espiritual en otras tradiciones, practiqué un poquito y piqué en el chamanismo, en el budismo zen y en el Vedanta Advaita, entonces, bueno, en el cristianismo, ¿no? Que es como mi tradición por defecto, digamos, y entonces de descubrir esta joya espiritual para mí tan clara y tan potente, envuelta en esta forma o en esta formalidad islámica, para mí al principio fue muy chocante. De hecho, en el primer viaje que yo hice a Chipre, lo que yo quería era robar el azufre rojo. Es decir, yo iba a los dhikr y tenía experiencias tan potentes y aperturas de corazón tan intensas y como una sutilización de mi estado de conciencia tan claro que decía, wow, aquí está pasando algo que yo no entiendo, tengo que robar esta técnica, yo soy psicólogo, terapeuta, como psicólogo para usarla con mis pacientes. Entonces yo fui a Chipre la primera vez un poco así como infiltrado, ¿no? Como un polizón tramposo para intentar entender psicológicamente, psicologizando el Islam, qué estaba pasando y robar la técnica, ¿no? Y pasó como lo contrario, que me robaron a mí el corazón, ¿no? Fue algo así como en la peli Avatar. No sé si la habéis visto, que el personaje se va metiendo como en la tribu, ¿no? De la gente del planeta de Avatar y al final acaba él convertido en uno más, ¿no? Pues algo así fue lo que nos pasó, ¿no? Sí. Subhanallah. Es que me parece precioso cuando se hablan de grandes sheikhs. Además habéis tenido la suerte de mashallah, presenciar simplemente su presencia o estar en su mismo, o sea, círculo es algo que a mí me parece una de las cosas más bellas o una de las mejores cosas que te pueden pasar en tu vida, que es estar al lado de las personas cercanas a Dios. Subhanallah, me parece algo precioso. Entonces, a mí me encanta escuchar estas historias y es muy generoso de vuestra parte que compartáis esto con nosotros, porque además se debe probar. O sea, a mí antes cuando me hablaban de estas cosas, yo decía, pero a ver, de que esta gente quiere demasiado, ¿no? Es como que hay un exceso de amor aquí, ¿qué pasa? Y a mí me pasó algo parecido con una persona muy normal, mashallah, que el hecho de simplemente verla y eso que yo no la conocía, no sabía quién era, él me reconoció y fue para mí como si me hubiese abierto el pecho y me hubiese analizado, pero literalmente, ¿no? Como si hubiese... Y era algo que para mí fue muy emocionante y decía, pero ¿cómo esta persona es capaz con su presencia hacer esto, ¿no? Y subhanallah luego dijo, vale, de esto hablan estas personas. Vale, ahora ya voy entendiendo. Y es lo que decía Mardi al principio, que es algo que hay que saborear, ¿no? Y a mí me gustaría que hablaseis un poco de la importancia de un sheikh en nuestra vida, porque para mí el cambio, o sea, hablábamos en vuestro vídeo, para mí el hecho de encontrar a mi sheikh fue lo que cambió mi vida, porque él me enseñó al Ghazali, pero me enseñó también todo lo que hablabais, ¿no? El servicio de la gente. Yo, alhamdulillah, he tenido la suerte de poder viajar con él algunas veces y el hecho de verle 24 horas y verle al servicio de las personas y decirme a mí misma, si este señor es así, ¿cómo va a ser el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Entonces, la importancia del sheikh, y yo siempre digo a mis amores, o sea, ojalá podamos encontrar o podáis encontrar todos a vuestro sheikh y al que os hable a vuestro corazón, porque cada uno también necesita a un tipo de sheikh concreto. ¿Cómo vosotros daríais esta importancia? ¿Es algo vital? ¿Lo necesita todo el mundo? Bueno, no sé si esto de dónde sale, si es ahora mismo, si es un hadith o de... No, tiene que salir como de algunos de los grandes suyuk tradicionales del tasawuf, ¿no? Que dice que cuando uno no tiene un sheikh, Shaitán es su sheikh, ¿no? Podríamos traducirlo en lenguaje moderno, cuando uno no está al servicio de algo o de alguien con claridad, ¿no? Pues está al servicio de su ego o de sí mismo. Entonces el sheikh sería como lo que se dice del auliya Allah, del waliullah, aquel que cuando le miras te recuerda a Allah, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Aquel que cuando estás en su cercanía y en su presencia y empiezas a orbitar en torno a él, te trae el sabor o algo del sabor o de la presencia divina, ¿no? Y un reflejo también de cómo debió ser el profeta Muhammad, la paz con él, ¿no? Ese nur, esa luz, nur al-qalbi, como dices tú en la introducción, ¿no? Esa luz del corazón, ¿no? Claro, para mí el conocer a un sheikh lo cambia todo, porque estamos acostumbrados a relacionarnos con personas que son... pues tienen partes que son luces y partes que son sombras y son complejos y tienen días buenos, días malos, pero claro, cuando tú de repente conoces a alguien que está con esa entrega
radical a lo real, a la divinidad, dices, ahí va, pues es posible, o sea, es posible que haya gente así. Si hay alguien vivo así, pues claro, entonces ya es posible que haya profetas, que haya santos, es posible que haya gente que haya tenido un nivel espiritual superior, digamos, ¿no? Y entonces eso lo cambia todo, conocer a un sheikh lo cambia todo. Y luego, por otro lado, Maulana siempre cuando la gente le preguntaba por un consejo, él decía, ve con personas buenas, ¿no? O acércate a los buenos, estate cerca de los buenos. También es muy importante ver cómo nos relacionamos nosotros, porque nuestras relaciones vuelcan la balanza hacia un lado o hacia otro. Es decir, si nos acercamos a personas que de alguna manera nos van a hacer daño, es probable que aprendamos a hacer daño. Y si nos acercamos a personas que nos hacen bien, pues eso se nos va a pegar también, ¿no? Entonces, esto para todo en la vida tendríamos que tender a acercarnos a personas que estén lo más conectadas posibles con la verdad, con el bien y con el amor. Y nadie representa eso tanto como un maestro espiritual, ¿no? Claro. Para mí, si yo no hubiera conocido a Maulana, todos mis prejuicios que yo tenía, heredados probablemente del discurso de los medios sobre el Islam, seguirían activos, ¿no? Yo tuve que hacer una reflexión cuando le conocí a él y a la gente que le rodeaba, o gente que llevaba tiempo en Tárika o en otras táricas. Yo hice esta reflexión también, ¿no? Si el Islam es capaz de generar este tipo humano, si él se considera a sí mismo musulmán, y es obvio, ¿no?, que es el más musulmán que conozco, y sin embargo tiene esta luz, tiene este amor, tiene esta entrega y tiene este servicio, y como decíamos antes, no hay trampa ni cartón, es que el Islam no es lo que yo creo. Entonces tengo que abrir mi cabeza y abrir mi corazón y entenderlo de otra manera. Si no hubiera sido porque, para mí es evidente que es así, ¿no? Si el Islam no genera seres humanos tan completos y tan perfectos, o cualquier otra tradición, pues es que esa tradición no está viva. Y sin embargo, cuando es capaz de generar personas como los suyuj, pues implica que está todavía conectado de verdad con la fuente, ¿no? Que hay una conexión con el origen real que no se ha perdido. La corriente sigue circulando, no se ha cortado el cable. Eso, y sobre todo esa expresión de la vida, ¿no? O sea, ¿ves? Porque un sheikh siempre está vivo y él no te interpreta las cosas desde la carcasa, desde lo formal o desde lo externo, sino que él va al corazón de todas las cosas. Y entonces lo vivifica todo y tú puedes sentirte vivificado también en su presencia. Y también ese nivel como de milagro que sucede dentro de ti cuando estás cerca. Uno se acerca también porque obtiene beneficios, porque al lado de un sheikh es muy fácil pues que ciertas cosas que no se resuelven de otra manera se te resuelvan, o que te vuelvas una persona más amorosa, o que de repente hagas cosas bien cuando antes no hacías cosas buenas, por así decirlo, y es muy probable que haya una transformación, que se opere una transformación dentro de ti mismo, ¿no? Me encanta la frase de que siempre, o sea, siguen conectados a la fuente, ¿no? Y la fuente por excelencia es Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que también lo solemos como musulmanes, y te hablo de mi experiencia, lo vemos como un personaje histórico, ¿no? Como, ay, qué majo, tal, ha hecho cosas... pues qué bien, ¿no? Qué inteligente aquí cuando hizo esto, ay, qué bueno aquí cuando hizo tal. No, pero lo vemos como un personaje histórico, como algo que ya del pasado hizo su misión, alhamdulillah, ya está, ya ha terminado. Y yo, el hecho, cuando yo descubrí que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam está todavía vivo, que ahora mismo su esencia sigue estando aquí, que tenemos la capacidad... o él tiene la capacidad de todavía seguir siendo nuestro, si me permito, maestro y por excelencia, y nuestro padre por excelencia, la persona que más nos ama en el mundo, y que ahora mismo puede seguir actuando, para mí fue un shock completo. Y de verdad, o sea, yo no me lo podía creer, subhanallah al-adim, y lo descubrí cuando fui a Medina por la primera vez. Yo decía, bueno, aquí me están contando unos rollos de unas cosas, bueno, a ver si es verdad, ¿no? Y tuve, bueno, os cuento así brevemente, y es que mi sheikh y la gente de mi mezquita iban a hacer una umra, y necesitábamos evidentemente un mahram, porque claro, ¿cómo voy a ir yo a hacer una umra sin un hombre que me proteja? Y yo no tenía mahram, ni tenía dinero tampoco. Y mi sheikh me dijo, ¿quieres ir? Y yo, sí. Y me dice, pues haz que el profeta te invite. Y yo, a ver, sheikh, ¿qué estás diciendo? Y me dice, haz salawat ala nabi, y si él ve que hay sinceridad en tu corazón, te va a invitar. Y yo,
es que lo voy a hacer solamente para ver si es verdad. Y os prometo que estuve 2 meses con esto en la cabeza como si fuese un examen final. Y subhanallah, 2 días antes del viaje me confirmaron el viaje. O sea, tened en cuenta, sin mahram, sin nada. O sea, imaginaros cómo eso fue. Y fue un milagro. Y a mí me puede venir a decir lo que quiera quien quiera, que yo sé que ha sido Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y yo me he invitado a mí, ¿pero por qué? Entonces, a mí me gustaría que me habláis un poquito de vuestra relación con el profeta sallallahu alaihi wasallam. O cómo fue, o cómo lo habéis descubierto, o cómo vivís con él, o la importancia de él en vuestra vida. Bueno, la Tariqa Naqshbandi también, Claro. el salawat es esencial, ¿no? Y todo el tiempo Maulana está animando. De hecho, él dice que los únicos 2 dhikr que no tienen contraindicaciones es Astaghfirullah y el salawat, ¿no? Que eso se pueden decir todas las veces que uno quiera y todo el tiempo, y que siempre es beneficio y bendición, ¿no? Y claro, la clave, como decíamos antes, para que el cable esté conectado es que esté conectado como a la fuente eléctrica, ¿no? Y entonces la central nuclear absoluta, ¿no?, de la que salen todos los cables sería el profeta, ¿no? Es como el gran océano de conocimiento, o la ciudad del conocimiento del que salen todos los ríos, ¿no? Para el sufismo, para el tasawuf. Todas las sílsilas, las cadenas de transmisión de maestro a discípulo, se remontan hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sea a través de Ali o a través de Abu Bakr as-Siddiq, ¿no? Como es el caso de la Tariqa Naqshbandi, que es un poco especial en eso. Pero siempre tiene que haber una conexión que se va remontando, todavía viva, ¿no? En que todavía fluya esa electricidad de espiritual, o esa baraka, que se va remontando de un maestro al siguiente, o de un sheikh al siguiente, hasta llegar al profeta. Claro, esa es la clave. De todas maneras, yo no sé qué es el profeta Muhammad. Es como que me desborda por todas partes. Por eso tal vez he necesitado ver a una persona concreta, viva, como era Maulana Sheikh Nassim, que me refleja algo de lo que yo imagino que debió de ser el profeta, ¿no? Sí, me pasa algo parecido. Yo me sentía cristiana, ¿no? Y mi formación había sido cristiana, entonces a mí lo que me sorprendió es que cuando llegué a Chipre y vi a Maulana Sheikh Nassim, dije, es que no debe haber nadie más parecido a Jesús en el mundo que él, ¿no? Y entonces a mí eso me rompió la cabeza, porque claro, para mí el profeta Muhammad estaba muy lejos. Yo me sentía cristiana, entonces estaba lejos, ¿no? Y entonces me asomo a la mirada de aquel hombre y digo, pues si Jesús estuviera vivo sería como él. Y mi acercamiento al profeta Muhammad ha sido desde el profeta Jesús, digamos. El proceso ha sido ir desde el maestro, al profeta Jesús, hasta el profeta Muhammad, la pasea con él, las bendiciones. Alhamdulillah. Y bueno, que son hermanos, además todos son de la misma fuente, alhamdulillah. Y la última pregunta que me gustaría que me respondierais es vuestra relación con el dhikr. O sea, el dhikr es vital para la vida desde el corazón, ¿no? Desde lo profundo. ¿Cómo lo vivís? Tú diriges dhikr, ¿no?, en Madrid. Sí, en Madrid tenemos un modesto círculo de dhikr, en el que una vez a la semana nos reunimos, ¿no?, también en nombre de Maulana Sheikh Mehmed y Maulana Sheikh Nassim, y hacemos el dhikr. Todo el mundo bienvenido, todo el mundo invitado, el que quiera venir. Y que pues es que el dhikr es la clave, ¿no? Como tú sabes, el famoso hadith del ángel Gabriel, Jibril alayhi salam, ¿no?, de los 3 niveles, ¿no?, del Islam, el Imam y el Ihsan, ¿no? Pues lo que intentamos con el dhikr, aunque estamos muy lejos de conseguirlo, sería ese nivel del Ihsan, de estar siempre en el recuerdo divino, ¿no?, sabiendo que tenemos que actuar siempre como si Allah subhanahu wa ta'ala estuviera mirando nuestros corazones, y estar siempre en ese recuerdo espiritual y en ese recuerdo, porque recordar a Dios es recordarnos a nosotros mismos, ¿no? Quien se conoce a sí mismo, nafsuhu, conoce a su Señor. Entonces intentamos también, Alá está en el corazón, hay una enorme cantidad de hadices que hablan de esto, de cómo el verdadero trono de Alá es el corazón del mumín, o ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, pero sí el corazón del mumín. Entonces intentamos ir puliendo y limpiando el espejo del corazón con esta herramienta privilegiada que es el dhikr, para que poco a poco pueda ir reflejando algo de lo real y acercarnos a la experiencia viva, interna de la divinidad en la medida que podamos, porque al final, y este es el gran secreto, la ilaha illallah, todo está conectado con Allah, nada que no estuviera conectado con Él a través de su rahma y de su misericordia podría estar existenciado o podría estar en la creación. Entonces todos tenemos también una puerta secreta en nuestro corazón a través de la cual podemos llegar a la divinidad, ¿no? Entonces, inshallah, queremos llegar a las casas por sus puertas, por eso seguimos
una tradición y una tárica, porque es un camino que está probado. Tal vez haya otros caminos, ¿no? Y la misericordia divina y la gracia divina es infinita, ¿no? Y el Espíritu sopla donde quiere. Puede que alguien desde otro camino, desde otra tradición o sin maestro pueda alcanzar un estado de iluminación o un estado de apertura o de conexión espiritual. Yo creo que sí, ¿no? De hecho estoy seguro, pero para la gran mayoría de nosotros lo más fácil es seguir un camino ya marcado que sabemos que funciona y que tiene como una cierta garantía, ¿no? Entonces por eso hacemos el dhikr tal cual lo han hecho otros antes que nosotros, como Maulana y los maestros, para intentar acceder poco a poco a esos grados espirituales, si Dios quiere, ¿no? Algo así. Para mí, en el fondo, el dhikr es una puerta a la presencia y es una invitación a estar presente. Yo, en mi caso, como práctica no puedo hacer mucho porque tengo 5 niños pequeños. Mi práctica consiste en estar con ellos, cuidarlos, cambiar pañales, preparar comidas, pues contarles cuentos, jugar un rato, etcétera, etcétera. Con lo que para mí mi dhikr o mi práctica espiritual más concreta, más continuada, o despertarme por la noche si se levantan y tienen sed, o preparar el biberón si lo necesitan, mi práctica más continuada en realidad tiene que ver con la maternidad, más que ser... y esa es la que me reclama y la que me invita en el fondo a estar presente, ¿no? Y además por amor es fácil con la maternidad, porque al amarlos pues me puedo levantar a las 3 de la mañana si es necesario, aunque esté cansada, simplemente porque los amo. Entonces mi puerta al dhikr, al recuerdo de lo divino, a la presencia, en este caso, se produce sobre todo con lo que me concierne ahora mismo en mi vida, que es la maternidad. Mashallah, mashallah. La verdad es que yo no me cansaría de hablar con vosotros, vamos, nunca. Y espero que este no sea el único vídeo que hagamos, inshallah, junto al que hemos hecho para vuestro canal. No sé si os gustaría añadir algo. A mí me gustaría también que nos hablaseis de vuestros libros, y así dejo los links abajo y a quien le interese pues pueda verlos, inshallah. Empieza tú. Bueno, yo tengo 3 libros publicados, los 2 últimos, que son los que seguro que más os van a interesar. Es 39 semanas y media, que es que es el diario del embarazo de mi tercera hija. Y lo que hago es, eso, la estructura es un diario, pero a partir de ese diario pues voy exponiendo todo lo demás, ¿no? Mi experiencia espiritual, cómo conocí al maestro, mi concepción de la maternidad... y una visión de la maternidad como mística, lo llamamos la mística del pañal. Es como si la maternidad pudiera ser también una puerta a la experiencia mística. Y luego, cómo Santa Teresa me acompañó al sufismo, que es un texto sobre todo de diálogo interreligioso, de intentar explicar cómo algo que parece tan contradictorio como que una santa cristiana te abra las puertas para mí, Santa Teresa me llevó de la mano directamente a Maulana Sheikh Nassim, ¿no? Pues, y eso puede parecer contradictorio, pero es contradictorio como para la mente, pero no es contradictorio para el corazón. Entonces es invitar a esa experiencia del encuentro interreligioso como algo que el corazón sí reconoce, ¿no? Yo también tengo 3 libros publicados. El primero no tiene nada que ver, lo vamos a dejar como enterrado. El penúltimo que he publicado, Las enfermedades mentales no existen, son los padres, donde hablo en clave de humor de mi práctica como psicólogo y voy como pues derribando algunos mitos sobre la psicología y la llamada, para mí mal llamada, enfermedad mental, porque no es una enfermedad ni es mental, son más bien problemáticas emocionales en la gran mayoría de los casos, y luego construyo mi propio sistema psicológico intentando no perder el sentido del humor, que acaba de salir, por cierto, una edición digital que le he dejado al precio más barato posible. 0 euros para los que estén con la suscripción de Kindle Unlimited, y si no, creo que 4,99. Y el último, y el Benjamín, que acaba de salir, Cómo ser sufí y morir en el intento, ¿no? Morir antes de morir, ¿no? Le cuento toda mi experiencia precisamente con Maulana Sheikh, y la última parte del libro, el último tercio, es mi reflexión sobre psicología y sufismo, ¿no? Cómo yo he encontrado en el sufismo muchas cosas que no he encontrado en la psicología occidental, digamos oficial o tradicional, y cómo gracias a esa parte espiritual he empezado a entender la psicología como a otro nivel o desde otro sitio, ¿no? Esto también lo reflexiono en el libro, y también siempre sin perder el sentido del humor. Y luego también podemos promocionar el canal. Esto ya lo has hecho, ¿no? Nuestro canal se llama realmente Psicología y Espiritualidad, por lo menos por ahora. Y entonces el que se anime a visitarnos, ahí estará la segunda parte, que hemos hablado también con Asia,
de un montón de temas interesantes y ahí lo podéis encontrar, por si os interesa. Por supuesto, yo tengo que deciros, amores, que ese es mi canal, o sea, es el canal que me acompaña durante el Ramadán. Estoy viendo, porque hay algunos vídeos que no los había visto, entonces me estoy poniendo al día con absolutamente todos. Y os lo voy a dejar abajo, por supuesto, le tenéis que echar un vistazo. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido un honor poder hablar con vosotros. Espero que esta no sea la última vez, espero que la próxima vez o las próximas veces sean en persona, porque me gustaría robaros un poco de vuestra luz, si me lo permitís, inshallah. Y de verdad, muchísimas gracias. Es que no os imagináis lo que es para mí teneros, de verdad. Gracias Nosotros estamos contentísimos de haberte conocido, de haber hablado contigo y de habernos pues conectado, ¿no? Habernos conectado contigo. Bueno, ya puedo decir que sois mis amigos. Eso es, no somos que amigos. Rafa Mía ni Mar Díaz ya son mis amigos. Amigos y hermanos. Eso también, es, sí. alhamdulillah, barakallahu fikum. Pues nada, despedimos el vídeo. Muchísimas gracias, amores. Y no os olvidéis de visitar su canal, por favor. Le dais like al vídeo que hemos hecho juntos y le dejáis un comentario para que sepan que venís de aquí, ¿vale? Salam alaikum, amores.